Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos felices de volvernos a encontrar un nuevo domingo, Día del Señor, en que con esta dinámica que ya por varios domingos hemos debido utilizar debido a la situación de pandemia que afecta a nuestro país y al mundo. Y quisiera partir comentando que esto ha sido toda una experiencia, tal vez extraña. Quiero confesar delante de mis hermanos amados y de las visitas que hoy pudieran estar asistiendo a esta presentación, a esta liturgia, que no ha sido nada de fácil. Hablar, dirigirnos a una cámara, imaginando detrás de la cámara que ustedes están ahí sentados escuchando, ha sido, como digo, extraño. Todo un aprendizaje y a pesar de que ya vamos adquiriendo un poquito más de facilidad y soltura respecto de estas cosas, al principio era más difícil todavía, créanme que anhelo profunda e intensamente el día en que podamos estar nuevamente en el templo, yo pueda estar mirándoles a los ojos, viendo sus rostros, eh, viendo el asentimiento de sus cabezas o sus caras de extrañeza tal vez con lo que uno dice y interactuando físicamente en el mismo lugar mientras es expuesta la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les imagino ahí en sus hogares, tal vez usted está solo o sola, o tal vez está con su grupo familiar o con algún cercano. Le pido por favor que tenga la Biblia a mano, que la mantenga abierta ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 24, donde vamos a predicar. Le sugiero que vaya, si no lo tiene, y traiga un cuaderno y un lápiz y tome notas de lo que vamos a exponer, porque esta serie fue hecha pensando en este tiempo. Teníamos, como explicaba el domingo pasado, otra serie, una serie en familia para estos 4 domingos, y el consistorio mirando un poco lo que está ocurriendo y la normal inquietud, las preguntas que le llegan a los presbíteros y también al pastor, decidimos cambiarla por esta serie que llamamos Un Mundo en Peligro. ¿Por qué un mundo en peligro? Porque efectivamente hay una situación de crisis que ha afectado globalmente, probablemente una de las más graves de los últimos años. Y frente a una situación tan crítica como la actual, que no solamente tiene implicaciones en relación a la salud, sino también a los aspectos financieros, a la economía del mundo, al mundo laboral, eh, hay inquietudes y nosotros quisimos de alguna manera, ayudándonos en la palabra del Señor, poder alcanzar a los hogares de nuestros hermanos llevando una palabra de esperanza, una palabra que nos dé confianza. Poner, como decíamos, y esta es una palabra, una frase que copio de el pastor John Piper, poner una roca bajo nuestros pies. ¿Cuán necesario es tener una roca bajo los pies cuando el mundo está en una situación de inestabilidad, cuando todo se mueve o todo se tambalea a nuestro alrededor? Así que, sin más preámbulo, le pido por favor que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde leeremos de los versículos 32 al 44. Dice así la palabra del Señor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Les invito a tener un momento de oración. Amado Señor y Padre nuestro, guíanos ahora por tu palabra. La hemos leído, Señor, desde las Sagradas Escrituras, pero queremos pedirte, Señor, que sea tu voz la que habla en nuestro corazón. Que tu Espíritu, Señor, nos alumbre el entendimiento para comprenderla, pero también que transforme nuestro pensamiento y motive nuestros corazones, Señor, para ponerla en práctica. Que ella no solamente instruya nuestra mente, sino que ella cambie nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir. De tal manera, Señor, que en todos nuestros actos, en nuestras palabras, en pensamientos, nosotros te honremos a ti, Señor, porque tú eres el que transforma nuestra manera de vivir. Tú eres el que hace los cambios en nosotros necesarios, Señor, para que sean vidas que te honren. Queremos servirte, Señor, que esto impacte nuestras vidas y, si es posible, también, Señor, a través nuestro, podamos edificar la vida de los que están cerca de nosotros. Bendícenos, Señor. Guíanos hoy día, corrígenos por tu palabra, instrúyenos también, inspíranos, Señor, para que podamos vivir vidas examinadas delante de ti, para la gloria de tu santo nombre. Por Cristo el Señor lo pedimos. Amén. Como decíamos, esta serie surge en respuesta a las inquietudes que muchas personas empezaron a hacernos en relación a los tiempos que se viven. No solamente por la epidemia de este virus que ha afectado al mundo, sino que también porque eso va unido generalmente a fenómenos que en nuestro país son comunes, como los movimientos de tierra, los terremotos. ¿Son estas señales del fin del mundo? Y es normal que esto produzca inquietud. Hace unos días estaba viendo el patio interior de nuestra casa. Hay ahí un par de árboles frutales. Uno de ellos ya tiene brotes verdes y otro está florido. Normalmente se adelanta un poco el níspero que tenemos en la casa. Se adelanta un poco a la primavera, pero nunca tanto como para empezar a estar florido en abril. Hermanos, estamos en otoño. Y estaba pensando en eso justamente cuando estaba en el frente de nuestra casa, cuando la vecina del frente, mirando los árboles que están en el pasaje, me dice, están brotando sus árboles. Y yo le dije, sí, efectivamente, es muy, muy extraño. Y ella me dice, da miedo. Y yo me quedé pensando en esa frase de ella, da miedo. ¿Por qué? Porque estos fenómenos que alteran la normalidad, que rompen un poquito la habitualidad, producen temor. Sentir miedo no es necesariamente algo malo. Tener preocupación por el día de mañana tampoco es negativo, ni mucho menos un pecado. Estoy convencido que Dios equipó nuestras mentes con los recursos necesarios para que podamos enfrentar el peligro, para que reaccionemos ante signos que podrían implicar algún riesgo para nuestra vida. De tal manera que cuando hace frío, somos impulsados a abrigarnos. Cuando vamos a cruzar una calle muy transitada, lo normal es que uno mira para ambos lados. No queremos exponernos al riesgo de muerte. Si tengo un dolor extraño en el abdomen, yo voy al médico, busco una solución porque esos signos indican peligro y yo quiero sobrevivir. Dios puso en nosotros un instinto normal de supervivencia, eso es lo normal. Lo mismo ocurre en el contexto económico, en el mundo empresarial, en el mundo laboral. Los empresarios, las personas que se dedican a las finanzas, miran los indicadores económicos y ven hacia dónde van las cosas para poder proyectarse, para tomar los resguardos respectivos. Eso es algo muy común. Nick Vujicic, en su libro Sin Límites, este joven que se hizo muy conocido, creyente, un cristiano que no tiene brazos ni piernas, en su libro Sin Límites, como digo, él dice que ha tenido miedo muchas veces y él está convencido que tener miedo
es un elemento vital. Él le da gracias a Dios por el miedo, porque dice que si no tuviéramos miedo, correríamos muchos riesgos innecesarios. El miedo nos hace estar prevenidos. La pregunta es, ¿cuál es el límite entre ese temor natural que tiene relación con un futuro que se puede construir de manera saludable y constructiva, y el miedo respecto del futuro unido a desesperanza, a ansiedad, a angustia, al punto que nos haga perder la alegría o el gozo de vivir, un nivel de desánimo que muchas veces no tiene nada de saludable? Algo de ese temor tal vez es el que tenían los discípulos cuando una y otra vez, no una sola, sino que en varias oportunidades, oyen al Señor Jesucristo hablar de los tiempos que vendrían, tiempos peligrosos. En el mundo van a tener aflicción. Y el capítulo que leímos, el fragmento que leímos del capítulo 24, forma parte de uno de los discursos más largos, el segundo más largo registrado en los evangelios, que surge en respuesta a una pregunta doble que le hacen los discípulos al Señor Jesucristo. Le preguntan ellos, cuando Él le anuncia que no va a quedar piedra sobre piedra de los edificios del templo que no sea derribada, ellos entonces, en un momento de mayor intimidad, se acercan al Señor y le dicen una pregunta que, como digo, es una pregunta doble. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta del Señor es esta exposición maravillosa contenida en los capítulos 24 y 25, que está llena de ilustraciones, parábolas, advertencias, exhortaciones, mandamientos, todo con un marcado acento profético, es decir, la mirada puesta en el futuro, relacionándolo con los eventos que ocurrirían cercanos a su partida y también a otros eventos futuros, más relacionados con su segunda venida. Y con todo este tiempo que hemos llamado los últimos días, que van, como decíamos el domingo pasado, entre la fecha de su resurrección y el retorno de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Algunas indicaciones del Señor se refieren a eventos cercanos, como la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, que ocurriría solo 40 años después, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, llega con un gran ejército para sofocar las constantes insurrecciones de los israelitas, y después de un asedio y de sitiar la ciudad, logra destruirla por completo, el templo, a pesar de que Tito dicen que quería conservarlo, pero los soldados finalmente lo queman y es completamente destruido, tal como Cristo lo había anunciado. Las otras indicaciones se refieren a toda esta dispensación y a los eventos próximos a la segunda venida, eventos efectivamente del fin de los siglos, después de la gran tribulación que precedería al regreso del Señor. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro propósito el día de hoy? Que podamos aprender de las enseñanzas de Jesucristo sobre este tiempo y sobre el fin del mundo, para aprender a vivir en un mundo en peligro. Y particularmente, cómo viviremos de cara a la realidad del día del fin del siglo. Porque habrá un día, de ese día queremos hablar hoy día. Pero ¿cómo viviremos hoy respecto de ese día del fin de los tiempos? La palabra del Señor comienza enseñándonos que hay un día y que ciertamente Él vendrá. Quiero que vean otra vez sus Biblias ahí en el capítulo 24, versículos 32 al 35. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mientras estudiaba este texto, me preguntaba, y creo que incluso se lo comenté a mi esposa, ¿por qué me da la sensación de que el Señor está diciendo, estén atentos a las señales, pero al mismo tiempo pareciera decir, no se preocupen por esas señales? Algo así como, preocúpense,
Pero no se preocupen. Y le pido perdón al Señor si mis preguntas parecen un poco impertinentes, porque ciertamente el Señor no estaría intencionalmente dando una palabra confusa, incierta o contradictoria a sus propios discípulos. Muchas veces a las multitudes habló en parábolas que ellos no podían entender, pero a los discípulos no les estaría enseñando de una manera contradictoria o confusa. El asunto es entonces cómo entender mejor esta aparente contradicción. La primera ilustración que el Señor ocupa es la de una higuera que reverdece. Algunos piensan que Él podría haber estado dando este discurso y mira efectivamente una higuera que está cerca, podría haber sido cualquier otro árbol. Otros piensan que usa la ilustración de la higuera porque tanto la higuera como la vid son símbolos del pueblo de Israel. Entonces podría haberse estado refiriendo específicamente a un fenómeno relacionado con Israel, con el mundo judío. No vamos a profundizar mayormente en ese punto el día de hoy y lo vamos a dejar ahí, pero es una de las alternativas. Pero si no está hablando de la higuera como un fenómeno específico asociado al pueblo de Israel, sino que como un árbol que reverdece, ¿cómo entender esta señal de los árboles que reverdecen cuando esto es un fenómeno cíclico y secuencial que ocurre cada primavera? Y además se va produciendo a lo largo del mundo dependiendo del cambio de clima, es decir, la primavera en el hemisferio norte es otoño acá y luego se invierte. Cuando están en otoño en el hemisferio norte, los árboles están brotando en la primavera en el hemisferio sur. Y esto ocurre todos los años de manera cíclica. Para ayudarnos a entender esta ilustración es útil ir a los otros evangelios, los tres primeros evangelios llamados sinópticos. Ahí el Señor reprocha duramente a los religiosos y les llama hipócritas, porque ellos les dice, saben leer el cielo para predecir los cambios de clima y no saben entender sus tiempos. Es decir, si el hombre es capaz de mirar las señales del campo, los árboles, o los cambios de las nubes y decir, o la dirección del viento, y anticipar qué es lo que va a venir, ¿por qué no somos nosotros capaces de darnos cuenta con las cosas que vamos viendo en el mundo? Las señales que se producen a nuestro alrededor, que estas son parte del cumplimiento de las promesas ya anunciadas por el Señor Jesucristo. Esto nos hace pensar que el propósito del Señor Jesucristo es que los creyentes no pueden estar desprevenidos, no pueden estar pajareando, perdonen la expresión, no pueden estar en la luna. Aprendimos que no hay que dejarse dominar por la ansiedad, no hay que oír a agoreros, a profetas falsos o falsos maestros, pero por otro lado tampoco debemos caer en el extremo de estar ignorantes de estas cosas, despreocupados como si nada fuese a ocurrir. El pastor Ricardo Agreste en una de sus visitas recuerdo que nos enseñaba que el don de profecía no se refiere solamente a la habilidad para predicar, sino que también se refiere a la habilidad, el don que el Señor puso en la iglesia y en algunos creyentes más que en otros, de poder leer los tiempos que se viven y ver en qué dirección va el mundo, para dónde van las cosas. Y si es posible, actuar proactivamente, anticipadamente, previniendo aquella necesidad y predicando, orientando en esa dirección. Que el cumplimiento está cerca, a las puertas, como dice el texto, podría por una parte referirse a la destrucción inminente de Jerusalén. De hecho, eso ocurrió solo 40 años más tarde, como decíamos. Algunos de esa generación de judíos iban a estar vivos cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén. Otros prefieren pensar que se refiere a la generación de creyentes, es decir, la iglesia en su totalidad. Y aún otros más piensan que podría referirse al remanente de Israel. Más allá de esas disquisiciones que uno podría hacer respecto de estos temas, la palabra del Señor, dirigida no al mundo, no a los agoreros, no a los falsos profetas, sino que a sus discípulos, es decir, a ti y a mí, y a todos los creyentes, lo que está diciéndonos es cómo vivir en este tiempo. Nos llama a abrir los ojos, a estar atentos a las señales de los tiempos con la misma confianza y seguridad que un campesino lee los cambios de clima. El campesino ve la dirección del viento, ve el movimiento de las nubes y dice, mañana va a amanecer así, de esta forma. Él no se angustia, sino que simplemente se prepara.
Él sabe lo que va a ocurrir. Eso no trae zozobra, inquietud, sino que sabe que va a ocurrir, pero está tranquilo. Nosotros no podemos vivir ignorando los tiempos en que vivimos y desconsiderando que el mundo ciertamente muestra cambios preocupantes. Los cambios de este mundo, además de evidentes, son inquietantes. Y la preocupación que produce es natural. ¿Quién podría saber lo que va a ocurrir en los próximos meses? ¿Cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Cuándo se va a reintegrar el mundo estudiantil a sus colegios? ¿Qué va a ocurrir en octubre de este año? ¿Quién podría saberlo? O en los años que vendrán en nuestro país o en el mundo. ¿Hay incertidumbre? Claro que la hay. ¿Qué es lo único cierto? ¿Qué es lo único sólido? El Señor lo dice: la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Cristo es lo único que permanece. Su promesa es cierta. Un día Él volverá. El Salmo 119, en el versículo 89, dice: para siempre permanece en los cielos mi palabra. Es decir, cuando el cielo y la tierra y todo aquello que es cíclico o que uno podría considerar estable, como los ciclos de otoño, primavera, invierno, verano, el día y la noche, todo esto pasará. Pero su palabra permanece, su palabra no cambia. Ya citamos antes, y probablemente usted lo ha visto por ahí en alguna cita de las redes sociales, la frase: Él dijo que vendría, vino. Él dijo que moriría, murió. Él dijo que resucitaría, resucitó. Él dijo que volvería, volverá. La palabra de Cristo es fiel. Se cumplirá todo lo que Él ha dicho. Por tanto, debemos esperar las señales, así como el campesino ve los signos del clima y dice: va a llover, tomarlas en serio y creer que Él cumplirá su promesa. Nuestro Señor volverá. Un día Él vendrá otra vez. Amén. También aprendemos del Señor Jesucristo en esta palabra que hay un día, no solo Él volverá, pero también hay un día y nadie sabe cuándo será. Esa es la segunda enseñanza que este texto quiere dejarnos el día de hoy. Hay una certeza de que Él viene, pero nadie puede saber la fecha en que el Señor vendrá. Versículos 36 al 41. Dice así la palabra: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No fue esta la única vez que los discípulos le preguntaron al Señor cuándo. ¿Por qué será que los hombres tendemos a querer saber fechas exactas? Nos interesa no solo algo que va a ocurrir, sino que queremos saber cuándo. En la niñez, cuando los padres le dicen al niño o a la niña: te voy a llevar al zoológico, a un lugar que ellos anhelan ir, cualquiera que éste sea. Los niños no solamente quieren saber que van a ir, sino que quieren saber cuándo. ¿Cuándo va a ser ese día? Y probablemente lo van a preguntar una y otra vez. Y van a preguntar: ¿y qué fecha es hoy? ¿Y cuántos días faltan? Es como compulsivo querer saber cuándo es ese día. ¿Cuándo es ese día? Como digo, no fue esta la única vez. Hay varias oportunidades en que los discípulos le preguntan. Y la segunda ocasión, que es muy famosa, digamos, cuando los discípulos le preguntan al Señor cuándo serán estas cosas, es en el momento previo a la ascensión del Señor. Antes de subir a los cielos, los discípulos le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice:
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La respuesta del Señor es muy interesante porque les dice algo semejante a lo que leíamos en Mateo 24. No es asunto suyo. ¿Qué les importa el día? Eso es algo que solamente el Padre sabe. Y si decíamos el domingo pasado que se destaca la divinidad de Jesucristo cuando Él habla de mis palabras, como la palabra de Dios, en este texto en particular se destaca la humanidad de Cristo, porque cuando Él dice, solo mi Padre sabe, ni los ángeles, ni yo mismo, Él está diciendo, en cuanto a mi humanidad, esto tampoco me ha sido revelado, solamente el Padre lo sabe. ¿Qué necesidad tenemos entonces nosotros, hermanos, de estarnos haciendo esa pregunta respecto del día en que el Señor regresará? El Señor les dice, de lo único que ustedes deben preocuparse es que van a recibir poder y van a ser mis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que debe preocupar a la iglesia, no el día del regreso del Señor. Y entonces pasa el Señor a señalar no cuándo, sino cómo será la venida del Hijo del Hombre cuando Él vuelva a juzgar a toda la humanidad. La primera ilustración que el Señor da muestra la necedad de los hombres que rodeaban a Noé. En los tiempos que Noé, ya anciano, está construyendo el arca, es muy fácil imaginar lo que ocurría a su alrededor. Imagine un anciano con la ayuda de sus hijos construyendo un barco en la cima de un monte, en un lugar completamente seco donde no había ni un río cerca y cuando la lluvia ni siquiera era conocida. ¿Cómo se habrán reído de él? ¿Cómo se habrán burlado? Y la Escritura dice que seguía su vida normalmente, casándose, dando en casamiento, haciendo negocios, planificando, estudiando, programas de distinto tipo. Y al mismo tiempo, menosprecio, burla o indiferencia respecto de lo que Noé hacía. Hasta que, sorpresivamente, el cielo se carga de nubes llenas de cantidades inmensas de agua. Torrentes de agua son derramados sobre la tierra. El agua sube rápidamente y antes que ellos alcancen a darse cuenta, son víctimas de esa inmensa inundación de la cual ni uno de ellos pudo escapar, excepto Noé y los suyos dentro del arca. Y ya no había lugar para nadie más. La puerta Dios mismo había cerrado. De tal manera que no solo es sorpresivo, sino que es inevitable la perdición de aquellas personas. Así es como cuando la iglesia predica a Cristo en el presente. A Cristo como el único camino de salvación, el arca de salvación dispuesta por Dios para la salvación de todos sus escogidos. La gente hoy puede tal vez burlarse, puede ser indiferente y hasta hay quienes probablemente ataquen a los cristianos por su llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sabemos. Pero hay un día, dice la Escritura, Dios el Señor ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día en el cual el Señor juzgará al mundo con justicia. ¿Cuál es ese día? Solo el Padre lo sabe. Ahora, si solo el Padre lo sabe, ¿por qué tantos andan por la vida cargados del libro de escatología, preocupados de la numerología, autores de moda intentando saber el día o predecirlo? Los esfuerzos por determinar ese día son ociosos, y no solamente son ociosos, sino que son inútiles y también son pecado. En la historia de la Iglesia no han sido pocos los grupos pseudo cristianos
que han tratado de determinar una fecha, en algunos casos más de una vez. La secta de los Testigos de Jehová, que nace por los esfuerzos de su fundador, por estudiar la Biblia, al principio se llamaban justamente estudiantes de la Biblia, por determinar las fechas del regreso del Señor Jesucristo, asiduos lectores del libro de Daniel, de las profecías de Apocalipsis, para saber cuándo regresaría el Señor. Una de las fechas que ellos predijeron fue el año de 1914. Y la gente se preparó y se vistieron con ropas blancas y subieron a los montes a esperar el inminente regreso del Señor. Cuando el Señor no regresó, porque no lo hizo, entonces ellos cambiaron la interpretación de la profecía y dijeron que sí había venido, pero de una manera invisible. Y así permanece hasta nuestros días, invisible entre nosotros. Y han habido otras fechas. Una característica de las sectas, y porque no son los únicos, es que ganan adeptos cuando anuncian fin del mundo. Tal vez por esta preocupación natural en la gente, ellos predican el regreso de Cristo o el fin del mundo y ganan adeptos, sus templos aumentan su asistencia. No sería raro que ante estas señales de fin del mundo que algunos ven en el tiempo presente, por las pestes, las guerras, los terremotos, muchos aprovechan de acarrear agua a su molino de la superstición, llevando más fieles a la iglesia. Esta gráfica que muestro aquí muestra justamente lo que ocurre cuando estas iglesias predican fin del mundo. Se produce en el tiempo previo a la fecha anunciada un aumento de fieles. Después disminuye cuando desilusionados muchos se van porque esas predicciones no se cumplieron. Y eso se repite muchas veces en la historia. Personalmente, nunca me ha atraído demasiado los numerosos estudios que existen respecto a la numerología bíblica, a las predicciones de fechas que están contenidas en la Escritura. La Escritura habla de fechas. Sin embargo, creo que hay 1000 mejores maneras de aprovechar el tiempo que descifrando símbolos y números para determinar fechas. No los necesito. No creo que sean edificantes para mi fe. Y los estudios serios de las profecías de las Sagradas Escrituras generalmente se enfocan de manera diferente para confirmar que la palabra del Señor es verdadera, que es, como dice Hebreos 4:12, viva y eficaz. No para afinar las predicciones sobre este ni ningún tiempo futuro. Y creo que es una actitud pecaminosa de aquellos que quieren determinar fechas, porque desafía la voluntad del Señor, quien dice explícitamente a sus discípulos, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pablo en su carta a Tito le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y escribiendo a Timoteo le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la palabra, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que, hermanos, hay algunos de los cuales yo arranco, literalmente, cuando empiezan a interesarse en la numerología y a discusiones escatológicas. No es que no haya que estudiar la palabra de Dios en todo el consejo de ella, pero es pecado enfocarse en estas cosas descuidando la sana doctrina y el puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud de vigilancia, por otro lado, no implica para nosotros estar ansiosos y angustiados. Cuando sea, será. Y no podemos predecir el momento exacto, pero cuando ocurra, será sorpresivo y será selectivo. Esto debe preocuparnos. Si produce inquietud, yo lo aplaudo. Es interesante que produzca inquietud, porque la venida del Señor no solo será no solo será sorpresiva, sino que además será selectiva. La segunda ilustración que usa el Señor es muy gráfica, es muy poderosa. 2 estarán en el campo.
Nosotros no podemos saber diferencias entre ellos. Pero uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Habían unos molinos pequeños que se accionaban entre dos personas, se sentaban en cuclillas una frente de la otra y entonces movían la piedra, una piedra sobre la otra en conjunto, mientras una de ellas iba poniendo el grano en el interior de la piedra superior. Nada hace pensar que haya diferencias entre ellas. Desde el punto de vista humano, ninguna. Pero una será tomada y la otra será dejada. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, agrega que estarán dos durmiendo en la misma cama. Y uno será tomado y el otro será dejado. Casi digo, la otra será dejada. Pero no necesariamente así es. Recuerdo a una persona que no asistía a la iglesia, era el yugo desigual de un creyente, y leyó esta cita y dijo, no me gusta nada eso, con una risita nerviosa, ¿no? Porque hablaba de que estarán dos en la misma cama, uno será tomado y el otro será dejado. Ya sea que el mal caiga sobre unos o la gracia lleve a otros, lo cierto es que el mundo ese día se dividirá en dos grupos, los salvos y los escogidos. Y todo en un día que no sabemos, ni debemos intentar saber, pero lo cierto es que ese día llegará. Y si ese día que no sabemos cuál será llegará, ¿qué actitud demanda el Señor de nosotros? Y este es nuestro tercer y último punto. El Señor dice que hay un día y debemos estar listos para ese día. Versículos 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dos imperativos se nos presentan en este texto. Velad y estad preparados. En nuestro lenguaje contemporáneo, vigilen y estén listos. Si el Señor viene, usted debe estar vigilante y debe estar listo para su venida. Y esta es la única conducta activa que el pasaje demanda de nosotros como creyentes. Debemos vivir nuestra vida, no como si la venida del Señor fuese a ser algo muy lejano, muy remoto, hay todo el tiempo del mundo. No, viva su vida y cada día de su vida como si el regreso del Señor fuera a ser esta noche. La palabra dice, ya que no saben, estoy parafraseando, ya que no saben a qué hora, ni el día, ni el mes, ni el año en que el Señor, nuestro Señor, ha de venir, lo único que corresponde hacer al respecto es vigilar, estar con los ojos bien abiertos, no descuidar nuestra manera de vivir como si el Señor no fuese a volver nunca. La siguiente parte de este discurso, que está contenida en los últimos versículos del capítulo 24 y en los primeros del capítulo 25, hablan de un mayordomo, de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. No vamos a referirnos a estos textos del día de hoy, pero todos ellos contienen un llamado a no ser imprudentes, a ser fieles, a cuidar nuestra mayordomía, pensando en que un día el Señor vendrá y deberemos rendir cuenta respecto de toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pedro, ahora sí es el apóstol Pedro, no como el domingo pasado, dijo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 8 y 9, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no podemos pensar, mientras el Evangelio del Reino no sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces no será el fin. Y para eso falta mucho, porque hay muchos lugares no alcanzados, hay muchos lugares cerrados para el Evangelio, no hemos llegado a una amplia ventana del hemisferio, por lo tanto, o del planiferio en general, por lo tanto, todavía hay mucho tiempo. No podemos pensar eso, porque es muy probable, el Señor dice, 1000 años son como un día.
Y un día es como 1000 años. El Señor puede hacer así las cosas. Quizás con los recursos que hay hoy día, quizás con los avances en comunicaciones, todos estos recursos de los cuales estamos explorando el día de hoy, podrían posibilitar que el Evangelio llegue a esos lugares mucho antes de lo que pensamos, mucho antes de lo que siquiera podemos imaginar. Por tanto, nuestro único afán debe ser estar listos para ese día, lo que implica un servicio constante y fiel a Jesucristo. Yo sé que he contado esta historia antes, le pregunté a mi esposa y me confirmó que yo ya la conté en la Quinta Iglesia, y la he contado otras veces también, pero no puedo no contarla otra vez, porque creo que es una de las mejores ilustraciones para este punto. Habla la historia de dos jóvenes que estaban comprometidos para casarse, ya estaban de novios, habían hecho todos los preparativos cuando estalla la guerra, y el varón de esa relación es convocado a la milicia y debe ir al frente de batalla. Y su novia quedó en casa, y antes de despedirse se prometieron fidelidad y que ella esperaría el regreso de ese joven para poder casarse. Durante muchos meses que él estuvo en el frente de batalla, llegaban cartas de ella y él le escribía a ella, y leían ávidamente esas cartas y estaban constantemente recibiendo noticias el uno del otro. Pero en un momento las cartas dejaron de llegar. Pasó largo tiempo y ella no tenía noticias de él. Un día pasó lo peor que ella podía esperar. Llegaron dos oficiales del ejército, tocaron en su casa y pidieron hablar con la joven. Y entonces estos varones solemnemente y con mucha seriedad le informaron que ese joven había sido desaparecido en batalla y no había ninguna noticia de él y no había mucha esperanza de encontrarle con vida. Comprenderán ustedes que esta joven estaba deshecha. Pasó tiempo en que ella siguió aguardando y no llegaba. Un día subió al segundo piso de su casa, entró a su dormitorio, abrió el closet, sacó su traje de novia que lo tenía, se lo puso y enseguida puso las cartas de su amado encima de la cómoda con las fotografías que tenía de ambos, y estaba contemplando esas fotografías cuando, sin saberlo ella, alguien había golpeado en la puerta de su casa y sigilosamente, con la complicidad de la madre de la joven, su novio subió las escaleras, golpeó la puerta de esa habitación y entró a esa pieza. Imagine la sorpresa de ella, cómo corrió a sus brazos, se abrazaron sin dejar de besarse, de abrazarse llenos de alegría. En un momento, cuando ya cesaban los besos y los abrazos, el joven mete la mano a su bolsillo del uniforme y saca una de las cartas que ella le había escrito y le dice: de todas las cartas que tú me enviaste, esta es mi favorita. En ella me dices, como siempre, que me amas y que esperas mi regreso y que cuando regrese tú estarías lista. Pero nunca imaginé que estarías así de lista. Hermanos, ¿cómo estaremos nosotros preparados para el regreso del Señor? ¿Cómo hemos de estar listos para dar cuenta, preparados, vigilantes, la mirada puesta en el trabajo que el Señor demanda de nosotros y de la iglesia, en nuestro ministerio, en nuestra vocación? Si Él volviera hoy, ¿qué cuenta darías tú como creyente? Y como iglesia, si Cristo volviese hoy, ¿qué informe daremos del cumplimiento de la Gran Comisión? No podemos evitar tener miedo. Un cierto nivel de temor, de preocupación, es necesario para nuestra protección y para planificarnos bien para el mañana. No podemos sustraernos a la incertidumbre. Los mejores analistas no se atreven a ser categóricos respecto del nivel de impacto de esta crisis y de cómo y cuándo nos levantaremos de ella. Como creyentes en Cristo, lo que no podemos hacer es permitir que este temor y esta incertidumbre respecto del mañana nos hagan perder de vista que el Señor está en el control.
No puedes entrar en pánico, caer en el desánimo a niveles pecaminosos. Si estas son señales de que avanzamos en los últimos días y de que pronto vendrá el Señor, Él lo sabe, no tenemos por qué temer. Si el Señor ha llamado a nuestros corazones, si nuestras vidas están en sus manos, nosotros debemos anhelar el regreso del Señor, no tener temor sobre su venida. Ahora, si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún te resistes a rendir tu vida en adoración y obediencia al Señor Jesucristo, tal vez sea razonable que tengas temor, pero dale gracias a Dios. Porque si Él está poniendo esa inquietud en tu corazón, es para que tú pongas tu vida en sus manos y confíes en Él, para que estés dentro de aquellos que el Señor tomará consigo con sus ángeles de los 4 puntos de la tierra, para estar con Él para siempre. Y sobre el día en que esto termine y el Señor vuelva por su iglesia y se siente en el trono para juzgar a las naciones, entonces recordemos 3 cosas que debemos saber. La primera es que hay un día, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. La segunda es que hay un día, pero no tenemos cómo saber cuál es ese día. Y es hasta pecaminoso intentar saberlo. Y que lo único que debemos saber para ese día es que debemos estar preparados. Que el Señor nos encuentre sirviéndole. Que el Señor nos encuentre siendo fieles. No viviendo como si Él no estuviese presente. Como si Él nunca fuese a regresar. Y que el Señor bendiga a su iglesia hoy y por la eternidad. Dios le bendiga.